Bueno, nuevamente, muy buenos días para todos. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Mi nombre es María Telles, profesional logístico del área de operaciones. Nos acompaña el día de hoy Carlos Maecha en este webinar de ISO 50001. Espero que disfruten mucho de la información que se les brindará el día de hoy. Agradezco por favor mantener los micrófonos apagados para no tener interferencias. Cualquier pregunta que tengan la pueden realizar al final de la presentación. El experto técnico Carlos Maecha les va a indicar el momento en que pueden iniciar a hacer preguntas. Igualmente, al final del webinar tenemos a nuestros profesionales de comercial quienes nos van a resolver todas las dudas que tengamos y pues vamos a dejar igualmente al final un enlace para que se puedan inscribir si tienen alguna duda o si quieren adquirir el video de la grabación del día de hoy. Entonces, no siendo más, bienvenidos nuevamente. Los dejo con Carlos Maecha y que tengan un muy buen webinar. Carlos, todos tuyos. Muchas gracias, María. ¿Me escuchas bien? Te escucho un poco bajito. A ver. Aló. ¿Me escuchas ahí mejor? Sí, señor, te escucho mejor. Ok, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Me gustaría, por favor, que me escribieran ahí en el chat de dónde nos acompañan, tanto en ciudades como en empresas. Por favor, me lo pueden escribir ahí mientras que yo voy cargando mi presentación, por favor. Bueno, hoy nos vamos a dedicar en estas 2 horas a conocer un poco sobre la norma ISO 50001 de gestión de la energía. En la versión 2018, más que todo vamos a mencionar, perdón, les pido por favor que cierren sus micrófonos para que la grabación quede bien y que todos podamos escuchar adecuadamente. A ver. Angie, para que cierres tu micrófono, por favor, si me escuchas. Bien, entonces esta norma pues ha sido creada por la organización ISO, muy similar a las demás normas que pues digamos mundialmente son conocidas como la ISO 9001 para calidad o la ISO 14001 para el tema ambiental o la nueva ISO 45001 para el tema de seguridad y en el trabajo. Entonces digamos que aprovechando toda esa experiencia que tenía ISO, tomó la decisión de crear esta norma en el año. La elaboración de la norma comenzó en el 2008 y en el 2011 tuvimos la primera versión de la ISO 50000 gestión de la energía y tenemos una nueva versión actualmente que es la versión 2018. Bien. Básicamente lo que vamos a mirar es, bueno, ya miramos la presentación de SGS. Me presento, mi nombre es Carlos Maecha, soy ingeniero químico de la Universidad Nacional. Adicionalmente he hecho estudios de eficiencia energética en la Universidad Nacional también, una gerencia en la parte ambiental, una maestría en la Universidad de Barcelona en España en energías renovables. Bien, y durante 20 años he sido consultor de empresas dedicadas a estos temas. Específicamente me he concentrado en el tema de ISO 50000 desde el 2011 con la aparición de la nueva versión. Y los cursos con SGS los venimos, yo vengo trabajando con SGS desde el 2014, haciendo cursos, digamos, de 2 grandes modalidades, de auditores internos en ISO 50001 y de implementadores, que es un curso un poco más extenso, donde nos interesa más cómo implementar los temas. Entonces, digamos que esas dos son las típicas formas, aunque pues pueden haber, hemos hecho cursos más específicos como indicadores energéticos y línea base,
o de una norma, por ejemplo, como la ISO 50047, que es cómo cuantificar el ahorro. Entonces, pero en términos generales nos concentramos en cursos de auditores internos y de implementadores para aquellas organizaciones que desean implementar esta norma o personas profesionales que quieren empezar a aprender esto dentro de su labor profesional para desempeñarse como consultores, como trabajadores independientes en estos temas. Bien, nuestra agenda está dividida en 3 puntos principalmente. Vamos a mirar un poco cómo está la situación actual en el tema de la energía. Después vamos a mirar unos conceptos básicos de la 50001 y de qué está compuesta la 50001, ¿sí? Como para que ustedes tengan una idea clara. Y por último, pues vamos a dar algunos tips de buenas prácticas para ahorrar energía. Bien, para esta primera parte, vamos a, en este estado de arte vamos a mirar un video de 20 minutos y pues lo comentaré a finalizar. Entonces permítanme un momento, les voy a compartir el video. Me dicen por favor si lo están escuchando bien. 20 minutos dura y en 20 minutos retomo. I was excited to be a part of the dream theme, and then I found out I'm leading off the nightmare section of it. And, and certainly there are things about the climate crisis that qualify, and I have some bad news, but I have a lot more good news. I'm going to propose 3 questions, and the answer to the first one necessarily involves a little bad news. But hang on, because the answers to the second and third questions really are very positive. Perdón un momento porque So es que no the estoy first viendo question, good news. I'm going to propose 3 questions, sí. And No estaba leyendo completamente. theme, and then I found out Ahora I'm sí. leading off the nightmare section of it. And and certainly there are things about the climate crisis that qualify, and I have some bad news, but I have a lot more good news. I'm going to propose 3 questions, and the answer to the first one necessarily involves a little bad news. But hang on, because the answers to the second and third questions really are very positive. So the first question is, do we really have to change? And of course, the Apollo mission, among other things, changed the environmental movement, really launched the modern environmental movement. 18 months after this Earthrise picture was first seen on Earth, the first Earth Day was organized. And we learned a lot about ourselves looking back at our planet from space. And one of the things that we learned confirmed what the scientists have long told us. One of the most essential facts about the climate crisis has to do with the sky. As this picture illustrates, the sky is not the Profe, no se vast están viendo los subtítulos. Antes que lo moviera sí se veían. from the ground. It is a very Ay, no me thin digas. shell of atmosphere surrounding the planet. Espera That right entonces now nuevamente. A ver. ¿Me confirmas, por favor, María? And then I found out I'm leading off the nightmare section of it. Yo los veo. ¿Me confirman, por favor, los demás si lo están viendo? And certainly there are things we learned a lot about ourselves looking back at our planet from space. And one of the things that we learned ¿Ahí lo estás confirms viendo? what the scientists have long told us. One of the most essential facts about the climate crisis has to do with the sky. As this picture illustrates, the sky is not the vast Hay and algunas limitless personas que no lo expanse it ven appears todavía. when we Profe. look up from the ground. It is a Bueno, entonces very thin tendría que ser shell
of atmosphere pondrían surrounding the planet. Es que sí se ven, pero la Now línea de is the abajo open donde sewer aparecen todos los for our participantes es el industrial que no deja entonces verlo. civilization as it's currently no lo organized. voy a poner We completo, lo voy are a poner ahí, spewing 110 million lo voy a tons poner of nuevamente. off the Eso nightmare creo que section así. of it. And, Listo, ahí. Creo que and ahí sí certainly se there ven are bien. things about the climate crisis that qualify. And I have some bad news, but I have a lot more good news. I'm going to propose 3 questions. And the answer to the first one necessarily involves a little bad news. But hang on, because the answers to the second and third questions really are very positive. So the first question is, do we really have to change? And of course, the Apollo mission, among other things, changed the environmental movement, really launched the modern environmental movement 18 months after this Earthrise picture was first seen on Earth. The first Earth Day was organized, and we learned a lot about ourselves looking back at our planet from space. And one of the things that we learned confirmed what the scientists have long told us. One of the most essential facts about the climate crisis has to do with the sky. As this picture illustrates, the sky is not the vast and limitless expanse it appears when we look up from the ground. It is a very thin shell of atmosphere surrounding the planet. That right now is the open sewer for our industrial civilization as it's currently organized. We are spewing 110 million tons of heat-trapping global warming pollution into it every 24 hours. Free of charge, go ahead. And there are many sources of the greenhouse gases. I'm certainly not going to go through them all. I'm going to focus on the main one, but agriculture is involved, diet is involved, population is involved, management of forests, transportation, the oceans, the melting of the permafrost. But I'm going to focus on the heart of the problem, which is the fact that we still rely on dirty carbon-based fuels for 85% of all the energy that our world burns every year. And you can see from this image that after World War II, the emission rates started really accelerating. And the accumulated amount of man-made global warming pollution that is up in the atmosphere now traps as much extra heat energy as would be released by 400,000 Hiroshima-class atomic bombs exploding every 24 hours, 365 days a year. Fact-checked over and over again, conservative, it's the truth. Now, it's a big planet, but that is a lot of energy, particularly when you multiply it 400,000 times per day. And all that extra heat energy is heating up the atmosphere, the whole Earth system. Let's look at the atmosphere. This is of what we used to think of as the normal distribution of temperatures. The white represent normal temperature days, 1951 to 1980, arbitrarily chosen. The blue are cooler than average days. The red are warmer than average days. But the entire curve has moved to the right in the 1980s, and you'll see in the lower right-hand corner the appearance of statistically significant numbers of extremely hot days. In the 90s, the curve shifted further, and in the last 10 years, you see the extremely hot days are now more numerous than the cooler than average days. In fact, they are 150 times more common on the surface of the Earth than they were just 30 years ago. So we're having record-breaking temperatures. 14 of the 15 hottest years ever measured with instruments have been in this young century, and the hottest of all was last year. Last month was the 371st month in a row warmer than the 20th century average, and for the first time, not only the warmest January, but for the first time, it was more than 2 degrees Fahrenheit warmer than the average. These higher temperatures are having an effect on animals, plants, people, ecosystems. But on a global basis, 93% of all the extra heat energy is trapped in the oceans. And the scientists can measure the heat buildup much more precisely now at all depths, deep, mid-ocean, the first few hundred meters. And this too is accelerating. It goes back more than a century, and more than half of the increase has been in the last 19 years. This has consequences. First order consequence, the ocean-based storms
get stronger. Super Typhoon Haiyan went over areas of the Pacific 5.5 degrees Fahrenheit warmer than normal before it slammed into Tacloban as the most destructive storm ever to make landfall. Pope Francis, who has made such a difference to this whole issue, visited Tacloban right after that. Superstorm Sandy went over areas of the Atlantic 9 degrees warmer than normal before slamming into New York and New Jersey. The second order consequences are affecting all of us right now. The warmer oceans are evaporating much more water vapor into the skies. Average humidity worldwide has gone up more than 4%, and it creates these atmospheric rivers. The Brazilian scientists call them flying rivers, and they funnel all of that extra water vapor over the land where storm conditions trigger these massive record-breaking downpours. This is from Montana. Take a look at this storm last August as it moves over Tucson, Arizona. It literally splashes off the city. These downpours are really unusual. Last July in Houston, Texas, it rained for 2 days, 162 billion gallons. That represents more than 2 days of the full flow of Niagara Falls in the middle of the city, which was, of course, paralyzed. These record downpours are creating historic floods and mudslides. This one is from Chile last year, and you'll see that warehouse going by, their oil tanker cars going by. This is from Spain last September. You could call this the running of the cars and trucks, I guess. Every night on the TV news now is like a nature hike through the book of Revelation. I mean, really. The insurance industry has certainly noticed the losses have been mounting up. They're not under any illusions about what's happening. And the causality requires a moment of discussion. We're used to thinking of linear cause and linear effect, one cause, one effect. This is systemic causation. As the great Kevin Trenberth says, all storms are different now. There's so much extra energy in the atmosphere. There's so much extra water vapor. Every storm is different now. So the same extra heat pulls the soil moisture out of the ground and causes these deeper, longer, more pervasive droughts, and many of them are underway right now. It dries out the vegetation and causes more fires in the western part of North America. There's certainly been evidence of that, a lot of them. More lightning. As the heat energy builds up, there's a considerable amount of additional lightning also. These climate-related disasters also have geopolitical consequences and create instability. The climate-related historic drought that started in Syria in 2006 destroyed 60% of the farms in Syria, killed 80% of the livestock, and drove 1.5 million climate refugees into the cities of Syria, where they collided with another 1.5 million refugees from the Iraq War. And along with other factors, that opened the gates of hell that people are trying to close now. The U.S. Defense Department has long warned of consequences from the climate crisis, including refugees, including food and water shortages, and pandemic disease. Right now, we're seeing microbial diseases from the tropics spread to the higher latitudes. The transportation revolution has had a lot to do with this. But the changing conditions change the latitudes and the areas where these microbial diseases can become endemic, and change the range of the vectors like mosquitoes and ticks that carry them. The Zika epidemic now, we're better positioned in North America because it's still a little too cool, and we have a better public health system. But when women in some regions of South and Central America are advised not to get pregnant for 2 years, that's something new that ought to get our attention. The Lancet, one of the two greatest medical journals in the world, last summer labeled this a medical emergency now, and there are many factors because of it. This is also connected to the extinction crisis. We're in danger of losing 50% of all the living species on Earth by the end of this century, and already land-based plants and animals are now moving toward the poles at an average rate of 15 feet per day. Speaking of the North Pole, last December 29th, the same storm
that caused historic flooding in the American Midwest, raised temperatures at the North Pole 50 degrees Fahrenheit warmer than normal, causing the thawing of the North Pole in the middle of the long, dark winter polar night. And when the land-based ice of the Arctic melts, it raises sea level. Paul Nicken's beautiful photograph from Svalbard illustrates this. It's more dangerous coming off Greenland and particularly Antarctica. The 10 largest risk cities for sea level rise by population are mostly in South and Southeast Asia. When you measure it by assets at risk, number one is Miami, $3.5 trillion at risk. Number three, New York and Newark. I was in Miami last fall during the supermoon, one of the highest high tide days, and there were fish from the ocean swimming in some of the streets of Miami Beach and Fort Lauderdale and Delray. And this happens regularly during the highest high tides now, not with rain. They call it sunny day flooding. It comes up through the storm sewers. And the mayor of Miami speaks for many when he says it is long past time this can be viewed through a partisan lens. This is a crisis that's getting worse day by day. We have to move beyond partisanship. And I want to take a moment to honor these House Republicans who had the courage last fall to step out and take a political risk by telling the truth about the climate crisis. So the cost of the climate crisis is mounting up. There are many of these aspects I haven't even mentioned. It's an enormous burden. I'll mention just one more because the World Economic Forum last month in Davos, after their annual survey of 750 economists, said the climate crisis is now the #1 risk to the global economy. So you get central bankers like Mark Carney, the head of the UK central bank, saying the vast majority of the carbon reserves are unburnable. Subprime carbon. I'm not going to remind you of what happened with subprime mortgages, but it's the same thing. If you look at all of the carbon fuels that were burned since the beginning of the Industrial Revolution, this is the quantity burned in the last 16 years. Here are all the ones that are proven and left on the books, $28 trillion. The International Energy Agency says only this amount can be burned. So the rest, $22 trillion, unburnable, risk to the global economy. That's why the divestment movement makes practical sense and not just is a moral imperative. Now, so the answer to the first question, must we change, is yes, we have to change. Second question, can we change? This is the exciting news. The best projections in the world 16 years ago were that by 2010, the world would be able to install 30 gigawatts of wind capacity. We beat that mark by 14.5 times over. We see an exponential curve for wind installations now. We see the cost coming down dramatically. Some countries, take Germany, an industrial powerhouse with a climate not that different from Vancouver's, by the way. One day last December got 81% of all of its energy from renewable sources, mainly solar and wind. A lot of countries are getting more than half on an average basis. More good news. Energy storage from batteries particularly is now beginning to take off because the cost has been coming down very dramatically to solve the intermittency problem. With solar, the news is even more exciting. The best projections 14 years ago were that we would install 1 gigawatt per year by 2010. When 2010 came around, we beat that mark by 17 times over. Last year, we beat it by 58 times over. This year, we're on track to beat it 68 times over. We're going to win this. We are going to prevail. The exponential curve on solar is even steeper and more dramatic. When I came to this stage 10 years ago, this is where it was. We have seen a revolutionary breakthrough in the emergence of these exponential curves. And the cost has come down 10% per year for 30 years, and it's continuing to come down. Now, the business community has certainly noticed this because it's crossing the grid parity point. Cheaper. Solar penetration rates are beginning to rise. Grid parity is understood as that line, that threshold below which renewable electricity is cheaper than electricity from burning fossil fuels. That threshold is a little bit like the difference between
32 degrees Fahrenheit and 33 degrees Fahrenheit, or 0 and 1 Celsius. It's a difference of more than 1 degree. It's the difference between ice and water. And in markets, it's the difference between markets that are frozen up and liquid flows of capital into new opportunities for investment. This is the biggest new business opportunity in the history of the world, and 2/3 of it is in the private sector. We are seeing an explosion of new investment. Starting in 2010, investments globally in renewable electricity generation surpassed fossils. The gap has been growing ever since. The projections for the future are even more dramatic, even though fossil energy is now still subsidized at a rate 40 times larger than renewables. And by the way, if you add the projections for nuclear on here, and particularly if you assume that the work many are doing to try to break through to safer and more acceptable, more affordable forms of nuclear, this could change even more dramatically. So is there any precedent for such a rapid adoption of a new technology? Well, there are many, but let's look at cell phones. In 1980, AT&T, then Ma Bell, commissioned McKinsey to do a survey of those clunky new mobile phones that appeared then. How many can we sell by the year 2000, they asked. McKinsey came back and said 900,000. And sure enough, when the year 2000 arrived, they did sell 900,000 in the first 3 days. And for the balance of the year, they sold 120 times more. And now there are more cell connections than there are people in the world. So why were they not only wrong, but way wrong? I've asked that question myself. Why? And I think the answer is in 3 parts. First, the cost came down much faster than anybody expected, even as the quality went up. And low-income countries, places that did not have a landline grid, they leapfrogged to the new technology. The big expansion has been in the developing countries. So what about the electricity grids in the developing world? Well, not so hot. And in many areas, they don't exist. There are more people without any electricity at all in India than the entire population of the United States of America. So now we're getting this: solar panels on grass huts and new business models that make it affordable. Muhammad Yunus financed this one in Bangladesh with microcredit. This is a village market. Bangladesh is now the fastest deploying country in the world, 2 systems per minute on average, night and day. And we have all we need. Enough energy from the sun comes to the earth every hour to supply the full world's energy needs for an entire year. It's actually a little bit less than an hour. So the answer to the second question, can we change, is clearly yes. And it's an ever firmer yes. Now, so last question, will we change? Paris really was a breakthrough. Some of the provisions are binding and the regular reviews will matter a lot, but nations aren't waiting, they're going ahead. China has already announced that starting next year, they're adopting a nationwide cap and trade system. They will likely link up with the European Union. The United States has already been changing. All of these coal plants were proposed in the last 10 years and canceled. All of these existing coal plants were retired. All of these coal plants have had their retirement announced. All of them canceled. We are moving forward. Last year, if you look at all of the investment in new electricity generation in the United States, almost 3/4 was from renewable energy, mostly wind and solar. We are solving this crisis. The only question is, how long will it take to get there? So it matters that a lot of people are organizing to insist on this change now. Almost 400,000 people marched in New York City before the UN special on this. Many thousands, tens of thousands marched in cities around the world. And so I am extremely optimistic. As I said before, we are going to win this. I'll finish with this story. When I was 13 years old, I heard that proposal by President Kennedy to land a person on the moon and bring him back safely in 10 years. And I heard adults of that day and time say, that's reckless, expensive, may well fail. But 8 years and 2 months later, in the moment that Neil Armstrong set foot on the moon, there was a great cheer that went up in NASA's Mission Control in Houston. Here's a little known fact about that. The average age of the systems engineers, the controllers in the room that day, was 26, which means, among other things, their age when they heard that challenge was 18.
We now have a moral challenge that is in the tradition of others that we have faced. One of the greatest poets of the last century in the U.S., Wallace Stevens, wrote a line that has stayed with me: after the final no, there comes a yes. And on that yes, the future world depends. When the abolitionists started their movement, they met with no after no after no, and then came a yes. The women's suffrage and women's rights movement met endless no's until finally there was a yes. The civil rights movement, the movement against apartheid, and more recently the movement for gay and lesbian rights here in the United States and elsewhere. After the final no comes a yes. When any great moral challenge is ultimately resolved into a binary choice between what is right and what is wrong, the outcome is foreordained because of who we are as human beings. 99% of us. That is where we are now, and it is why we are going to win this. We have everything we need. Some still doubt that we have the will to act, but I say the will to act is itself a renewable resource. Thank you very much. Ok, vamos a volver a la presentación. A ver. Bueno, antes de volver a la presentación me gustaría escuchar a alguien, vamos a ver, que me cuente qué le llamó la atención del video. Veamos por acá, por ejemplo, Jenny Valverde. ¿Cómo estás? Buenos días, Jenny. ¿Estás por ahí? Jenny. Bueno, busquemos otra persona. María Alejandra Rojas. Buenos días. ¿Qué te llamó la atención del video? Hola, discúlpame, no alcancé a ver todo el video porque me llegó el link de conexión tarde. Qué pena contigo. Ah, ok. Bueno, María Alejandra, no hay problema. Ahí te comentamos de qué se trata. Es el tema del calentamiento global, ¿no? Sandra Paola Santos. ¿Cómo estás, Sandra Paola? Buenos días. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué te llamó la atención del video? Pues principalmente, pues como su merced nos dice que es basado en el calentamiento global, pues de cómo nosotros también intervenimos en el día a día, pues para que este tema sea más, digamos que se genere muy pronto y que ese calentamiento global ocasionen muchas cosas naturales que pues también afectan al ser humano, derrumbes, inundaciones, todas esas cosas ambientales que pues en parte por el mismo uso de los recursos que hace el humano pues afecta su misma forma de vida, ¿sí? De acuerdo. Bueno, pues para los que no sepan, esta película es simplemente en 20 minutos un resumen de lo que es una película que aparece en el 2004. Escuchábamos a Al Gore. Al Gore fue vicepresidente de los Estados Unidos y después se dedicó al tema del calentamiento global e hizo una película en el 2004 muy famosa que se llama Una verdad incómoda. Esta película, digamos que marcó un cambio muy grande a nivel mundial y desde el 2004 puso, digamos, este tema en la agenda pública de todos los países en el 2004. Ya les decía yo que la norma ISO 50001 se comienza a hacer en el 2008, 4 años después de la aparición de esta película, y yo creo que en gran parte como resultado de esa película y el boom que genera esta película de calentamiento global. Entonces vimos un resumen de esta película. Yo les voy a colocar aquí en el chat por si alguno la quiere ver. Les voy a colocar el link. Ahí está. Lo pueden atrapar en el chat y lo pueden copiar y obviamente después verla. Y pues pueden ver ahí la película completa del 2004 por si alguno está interesado.
esta película el año pasado tuvo una actualización por parte de Al Gore, y los que puedan contar con Netflix, la pueden ver en Netflix, y pues se las aconsejo para que la vean ustedes, para que la vean con la familia, porque me parece muy importante porque pone todo el tema del calentamiento global, digamos, como en el escenario. Una cosa que quiero llamar la atención de este ejercicio: ya hemos visto los cambios climáticos de manera tan importante, fuertes lluvias, sequías importantes y lo que deriva de ellas, que genera problemas muy importantes. En Colombia nos genera que si no llueve, pues nosotros, la energía, como nuestra energía es hidroeléctrica en un 70%, pues tenemos el problema que no tenemos cómo generar energía, ¿sí? Entonces se prenden las termoeléctricas. Ahorita en plena pandemia, cuando comenzó esto en marzo y abril para nosotros, pues las lluvias bajaron muchísimo, y yo no sé si todos se dieron cuenta que efectivamente las termoeléctricas se prendieron porque los embalses están muy abajo. Entonces a nosotros nos golpea directamente el calentamiento global por el régimen de lluvias. O sea, si no llueve para nosotros es un problema. O lo contrario, si llueve mucho. Pero quiero resaltar una cosa del video ahí, es que, y para los que puedan ver la película, que les coloqué ahí el link, o tengan Netflix, van a ver que en la película se detalla más, y es que el calentamiento global favorece las pandemias, ya que los bichitos con un mejor clima, eh, digamos que se pueden reproducir mucho más fácilmente. Entonces, lo que se plantea es que también el tema de pandemias, ya hemos tenido varias: Zika, chikungunya, ¿cierto? Y ahora que estamos viviendo el COVID-19, son más proclives, o es mucho más fácil que se den cuando digamos, la temperatura global aumenta. Entonces, este es un problema y esto es un daño colateral que de alguna manera, pues también nosotros estamos viviendo en este momento, y que es posible que esta no sea el único tipo de pandemia que tengamos que vivir de cara al futuro, ya que esta es una consecuencia directa del problema del calentamiento global. Entonces, como tenemos este problema tan álgido, la organización tomó la decisión de crear esta norma, porque tenía su norma ambiental, tenía la ISO 14000. ¿Por qué no implementar ISO 14000? Es tan crítico el problema que estamos viviendo, que la organización decidió tomar una norma exclusivamente para el tema de la energía, ¿sí? Exclusivamente, que es la ISO 50000, para resolver y hacer un mejor uso de la eficiencia de la energía. Sandra nos comentaba que pues nosotros tenemos que tener un mejor comportamiento, y pues ya les voy a hacer un par de preguntas sobre esto. En el video nos presentaba Al Gore que está creciendo fuertemente el tema de las energías renovables, y eso es cierto, pero miren las energías renovables aquí en la parte amarilla, aquí abajo, esa franja amarilla, aquí está el total de todas las energías. Esta es una gráfica que muestra todas las energías que actualmente estamos utilizando desde 1990, ¿cierto? Y lo que hemos ver en general es que todas están creciendo. Quizás la única que ha tenido un pequeño decrecimiento es el carbón, ¿cierto? Aquí arriba, que ustedes lo pueden ver, y ha habido un decrecimiento. Por el contrario, pues tanto el petróleo, el gas natural han venido creciendo, los biocombustibles y la energía producida por basuras también han crecido de manera importante. La energía nuclear se ha mantenido muy poco, la hidroenergía se ha mantenido, ha crecido también poco, y las energías renovables vienen creciendo. Toda esa buena noticia que acabamos de ver, pero si la vemos comparada con el total de las energías, pues realmente las energías renovables actualmente en el mundo están creciendo de manera importante, es cierto, pero todavía respecto al total de energías podemos ver que es muy, muy pequeño, y que las tres energías que más utilizamos nosotros, que son el petróleo, el carbón y el gas natural, siendo el gas natural mucho menos contaminante que las dos primeras, o sea, las gasolinas, diésel, eh, gasolinas de avión y el carbón son mucho más contaminantes, que
son más generadoras de CO2, de metano, de óxidos de nitrógeno, que son otros de los gases que generan el tema del calentamiento global. Entonces, pues el gas natural es, digamos, como un intermedio, pero obviamente también genera el problema. Entonces, digamos que todavía estamos distantes de lograr resultados importantes en el tema de una revolución en el tema de uso de la energía con energías renovables. Aunque digamos que hemos arrancado y hemos arrancado muy bien, hace falta mucho trecho, ¿sí? Para poder avanzar en esto. Un par de preguntas acá para todos. ¿Me pueden contestar ahí en el chat, por favor? ¿Alguno de ustedes sabe cuánta energía consume al mes? Que me la ponga ahí en el chat, el valor. ¿Cuánta energía consumen al mes? Energía eléctrica. Si hay alguien que tenga vehículo, que me diga cuántos galones de gasolina al mes, o moto. ¿Cuánta energía consumimos? ¿Alguno que sepa el dato? ¿Cuánta energía consumimos? A ver. Ahí dice Melissa, gracias Melissa, de 478 kilovatios, energía eléctrica, me imagino. Melissa, te pregunto una cosa, ¿cuántas personas viven contigo, Melissa? Ese dato de 478 kilovatios, ¿con cuántas personas son? 4 personas, bueno, es decir que más o menos tienes unos 100 kilovatios. Si eso es cierto, si tu dato está bien, Melissa, estás pasada hartísimo, porque el promedio en Colombia es de 40 kilovatios por persona. ¿Mm? Tú tendrías más o menos 100, ciento y pico de kilovatios por persona. Puede ser que sea cierto. Yo en principio pensaría que no, ¿sí? Pero si es cierto, estás pasada altamente. Eso quiere decir que tienes consumos, digamos, como anormales. Gracias por el dato, Melissa, eh, porque ya les digo, deberíamos estar entre 40, 50, ya con un consumo alto 60, ¿sí? Kilovatios por mes. Lo que yo he visto como profesional de gestión de la energía es que en general las personas ignoramos en nuestros consumos de energía, ¿sí? Tanto en casa, y esto también pasa en las empresas. En las empresas, usted puede preguntarle a un gerente cuántos kilovatios consumimos, ¿sí? Aquí Esteban nos regala el dato de 8 galones de gasolina mensual, ¿sí? En moto. Ah, bueno, te estás movilizando en moto, Esteban. Bien, pues 8 galones, galones es una unidad de volumen. Tendríamos que pasar esos 8 galones a kilovatios hora, lo podemos hacer, y con eso podríamos saber más o menos cuánta energía nos gastamos eso. Janet Borges me dice 73 kilovatios hora. Sí, son 2 personas. Bueno, Janet, ahí tú estás dentro de lo normal, ¿sí? Con 73 kilovatios hora, ¿sí? Bien. Entonces, un primer llamado a la reflexión para todos es que en general nosotros no conocemos cuánta energía consumimos como individuos y como empresas. Y cuando yo no sé cuánta energía consumo, pues va a ser muy difícil controlarla. Seguramente ustedes han escuchado esa frase que uno no puede controlar lo que no mide, y efectivamente para el caso de la energía sucede lo mismo. Ahí digamos que nosotros no conocemos muy bien cuáles son los consumos. Inclusive le pasa esto al agua también, aunque en el agua hay más personas que conocen el tema del agua, pero muchas veces también no conocemos nuestros consumos de agua, ¿sí? ¿Alguno que conozca su consumo de agua en casa? ¿Cuántos metros cúbicos de agua consume? Bueno, vamos a ver que
Jenny por acá me dice que 90 kilovatios y somos 2, 45. Bueno, Jenny, ahí estás bien. ¿Sí? Estás dentro del margen, ¿no? Bien. Claro, Melissa me dio 478 kilovatios, que es una unidad de potencia, no sé si te falte algo, porque esa es potencia. Intuyo que es kilovatio hora, Melissa, pues habría que ver si está bien, y si está bien, pues quiere decir que tienes consumos, debes tener algo especial, algo, una máquina, algo, un negocio, algo especial en tu casa para que tengas un consumo tan alto, ¿no? Porque normalmente no se puede tener un consumo tan alto. Hay que tener algo, un horno, ¿sí? De pronto tengas un horno o secadora a gas, secadora eléctrica. Las secadoras eléctricas consumen muchísimo, ¿sí? Bien, voy a cerrar esta partecita diciendo lo siguiente. Y también para que me escriban ahí por el chat. Una de las cosas que pasa en Colombia que uno en Europa no pasa, ni en Estados Unidos pasa, es que no existen las lavadoras de alimentación superior. Esas lavadoras que uno les mete la ropa por arriba, ¿sí? Y nosotros en Colombia casi todos tenemos o hemos tenido en alguna época lavadoras de alimentación superior. Estas lavadoras consumen un 40% más de energía y un 40% más de agua, ¿sí? Veo aquí el dato que me dieron. Janet consume 8 metros cúbicos por 2 personas. ¿Esto es bimensual, Janet, o mensual? Porque, digamos, no me das el dato si es un consumo mensual o bimensual. Bimensual. O sea que eso quiere decir que sería más o menos 4 metros cúbicos al mes de agua y eh, en 2 personas serían 2 metros cúbicos. Está súper bien. En las Naciones Unidas plantean que las personas debemos llegar a utilizar 2 metros cúbicos por persona mes. 2 metros cúbicos. En Colombia el promedio está cercano a los 4 metros. O sea que tu consumo ya es un consumo bastante bueno de energía, de agua, disculpen. Eh, la energía y el agua están unidas porque si uno tiene un calentador de gas, y de paso, entonces normalmente si entre más ese calentador de gas hace que se me suba el consumo de gas, que es una fuente de energía, y se me sube también el consumo de agua, ¿sí? Pues porque me quedo ahí debajo de la ducha muchísimo tiempo y entonces empiezo a consumir más gas y más agua, ¿sí? Entonces, para todos 2 metros, deberían yo estar entre 2 a 4 metros cúbicos, lo ideal es estar hacia 2 metros cúbicos. Las proyecciones de Naciones Unidas dicen que todos debemos aprender a vivir con 2 metros cúbicos de agua. Si no logramos hacer eso va a ser muy difícil. El agua va a estar cada vez más cara. ¿Alguien sabe cuánto vale un metro cúbico de agua? ¿Cuánto vale un metro cúbico de los que nos cobran? Más o menos en promedio, no un valor exacto. Alguno, si no yo se los voy a colocar ahí. Un metro cúbico de agua más o menos, para que se hagan una idea, son 2.600 pesos. 2.600 pesos vale un metro cúbico de agua. Uno de los máximos crímenes que hacemos con nuestro bolsillo y también con la naturaleza es comprar agua en botella. ¿Cuánto vale una agua en botella? ¿2.000 pesos? Sí. Solo un tarrito de agua vale 2.000 pesos. Ese tarrito es súper incrustante, es un plástico muy, muy problemático para el ambiente. Muy, genera tapona. Bien, entonces aquí tenemos un problema todavía bien importante que tenemos que lucharla, cómo resolverla. Vamos a hablar el caso de Colombia. En Colombia, estos datos que están viendo acá es el ministerio a través de la entidad UDME. La UDME es una de las entidades más importantes que hay que conocer en gestión de la energía. Ustedes les voy a escribir ahí la sigla para el que no la conozca y pues pueden buscar UDME y entrar a la página de la UDME.
La UME hace hace un documento para planificar los consumos de energía, este es del 2017 al 2022, ¿sí? Que se llama el PROURE, el Plan de Uso Eficiente y Racional de la Energía, y en ese PROURE nos presentan que es esta grafiquita que está acá, que muestra. Al lado derecho, aquí muestra los consumos de en qué gastamos la energía en Colombia. La energía en Colombia, la mayoría de la energía se va en transporte, ¿sí? Me dicen que no se ve en la gráfica. Yo sí la veo, profe, está bien. Ok, listo. Ahí la vemos, está perfecta. Ok, perfecto. Entonces, aquí ¿qué tenemos de consumo? Transporte. El 64% de la energía se va en transporte en Colombia. Un 16% en el sector industrial, un 15% en el sector residencial, y después viene un porcentaje en el sector minero, el sector comercial. Esta es una particularidad muy importante. En Colombia gastamos mucha energía en el transporte, ¿sí? La razón por la cual pasa eso no le pasa a otros países. En otros países, no sé, como Alemania, para compararnos con uno de los más importantes, Alemania, la parte industrial es el 50% y por ahí un 36-37% en el sector transporte, porque pues ellos utilizan transporte eléctrico, tienen vías férreas, nosotros no tenemos vías férreas ni fluviales. Nosotros básicamente lo único que tenemos es un transporte a través de mulas, ¿sí? Es decir, a través de vehículos de combustión. Y nuestra capital está en la mitad de las montañas. Nuestras dos ciudades principales, que son Bogotá y Medellín, están metidas entre las montañas, y entonces de ahí reparten a todo el país, y esa repartición se hace básicamente con vehículos de transporte a combustión, ¿sí? Entonces, ahí hay un enorme, digamos, consumo de energía muy grande. Estas son las razones por las cuales también, digamos, ese sector tiene mucho poder, y cuando hace paro, pues todos sabemos que pues, hay enormes problemas para el sector productivo. Y en la parte derecha vamos a ver una cosa importante, y es las pérdidas de cada uno de los sectores. Lo que podríamos ahorrar, este fue un estudio que hizo la OCME, se puede ahorrar, escuchen bien, el 82% de la energía en el sector transporte se pierde. El 82% de la energía utilizada en el sector transporte se pierde. Esto es una cosa así, pues, bestial, ¿sí? La pérdida de energía. ¿Por qué pasa eso? Porque los vehículos a combustión, por más eficientes que sean, pueden utilizar por ahí, y voy a ser exagerado, el 40% de la energía. Los vehículos a combustión en sí mismos, así esté nuevo, así haya salido recién el último modelo, son tremendamente ineficientes, ¿sí? Se pierde la mayoría de la energía, ¿sí? Sale en humo, sale en calor, se pierde muchísima energía. Eso no le pasa a un carro eléctrico. Un carro eléctrico, la eficiencia de un carro eléctrico es superior al 90%. ¿Sí? O sea, que no desperdicia la mayoría de la energía. O sea, una razón más que por un tema ambiental, podríamos decir que por un tema simplemente de no desperdiciar energía, uno debería utilizar eh, vehículos eléctricos o motos eléctricas, ¿sí? Porque el desperdicio no es tan grande. En el sector industrial se nos presenta que un 28% estamos desperdiciando. En el sector residencial estamos desperdiciando el 46%. Si todos aquellos que tengan esta lavadora de alimentación frontal están perdiendo su plata. Si también tienen una nevera muy vieja, no sé, se la regaló la abuelita, es de tradición, digamos, tener una nevera más de 10 años, es más, me voy a atrever a decir, tener una nevera de más de 5 años es perder la plata, porque las neveras actuales son muy eficientes, ¿sí? Entonces, realmente, si uno tiene una nevera muy vieja, está perdiendo su dinero, ¿sí? Y ahí están las pérdidas que se están generando, ¿no?
de manera importante. En el sector comercial y público, aquí están todo lo que son edificios y centros comerciales, se pierde el 27%. Entonces nosotros estamos diciendo que tenemos digamos, en Colombia las posibilidades de ahorro pues son muy grandes porque el despilfarro de energía es muy grande. Voy a permitir leer esto que está ahí en el plan indicativo de la OCDE. Dice, teniendo en cuenta que en 2015 la proporción de energía útil y pérdidas en la matriz energética nacional fue de 48% y 52% respectivamente, con unos costos estimados de energía desperdiciada cercanos a los 4.700 millones de dólares al año. ¿Sí? 4.700 millones de dólares al año desperdiciamos en energía. Es claro que el potencial teórico de Colombia para mejorar la eficiencia energética es muy grande, es significativo. Bien. Entonces, ese es el estado actual de las cosas. Es un estado, yo diría que rudo, fuerte, es bastante complejo. Bueno, pasemos ahora a qué es lo que se está haciendo. Entonces, el Estado colombiano toma la decisión de hacer lo siguiente. Ustedes saben que Colombia ratificó el Acuerdo de París, un poco lo que estaba mencionando Al Gore, como uno de los instrumentos, un acuerdo mundial para resolver este problema tan crítico. Y lo que ha hecho es que, digamos, en el tema de energía hay una revolución en el tema legal. Digamos, voy a mencionar esto muy cortamente, pero pues en los cursos que nosotros damos miramos estas leyes a profundidad, con detenimiento, cómo aplicarlas, cómo lograr las cosas que plantean. Sobre todo en los cursos de implementación es donde damos digamos, más trabajo a estas normas. La ley 1715 es del 2014, genera algo muy importante que son las fuentes no convencionales de energía eléctrica y la eficiencia energética. Antes, digamos que no había una ley que permitiera y promoviera el uso de energías renovables. Colombia, a comparación de otros países de Latinoamérica, está muy atrasado. Está por encima de Uruguay, Chile, Costa Rica, están por encima de nosotros en el uso de energías renovables. Entonces se crea la ley 1715 y esa ley trae incentivos muy importantes, incentivos tributarios para la implementación de energías renovables. Voy a hacer un ejemplo, esto es bastante extenso, pero si hoy uno de ustedes compra unos paneles solares y los pone en su casa y adicionalmente, bien sea ustedes o su empresa y las personas naturales o jurídicas pagan renta, el gobierno patrocina esos paneles solares en el 50%. También no se paga IVA. Los paneles solares no tienen IVA. ¿Sí? Y tiene otra cosa que se llama no pago de aranceles si es importado y una cosa que se llama depreciación acelerada del bien, y esto redunda en que no se pague tanta renta. Entonces, son 4 tipos diferentes de incentivos tributarios que yo puedo acceder. Esto es para energías renovables. Yo también podría, y ahí hay una cosa importante que hizo esta ley que antes no se podía hacer, y es que yo como empresa había muchas empresas que generaban excedentes de energía y no podían hacer nada porque no las podían vender. La ley 1715 crea la posibilidad de que las empresas puedan, las que les sobre energía la puedan, y que produzcan energía, por supuesto, y les sobre la puedan vender. Eso no se podía hacer antes. Pero eso también sirve inclusive para nuestras casas. En nuestras casas, piensen que ahora que hemos estado tan metidos por el tema de la pandemia, no sé si alguien tiene una bicicleta estática, podría conectar su bicicleta estática a la red, ¿sí? Y con sus pedaleos podría reducir inyectar energía a la red, ¿cierto? De tal manera que con un contador bidireccional haría la contabilidad y yo podría pagar, con mi ejercicio yo podría pagar la luz. Eso ahora se puede hacer, ¿sí? Entonces, estas leyes permiten ese tipo de cosas que antes eran impensables y ahora mire, para mí hay una cosa totalmente revolucionaria, y es que podemos pasar de ser consumidores de energía a ser productores de energía. Y eso cambia el orden de las cosas notablemente. Entonces, la ley 1715, que es la ley principal, genera este cambio. Sale también la ley 1931 del 2018, cambio climático. Esta ley va a entrar en operación en junio del próximo año. Esta ley, hoy nosotros podemos emitir cualquier cantidad de emisiones, desde que cumplan con los porcentajes de
de concentración de CO2, de óxidos de azufre. Bueno, si yo cumplo, puedo emitir todos los que quiera, pero la ley de cambio climático va a ponerle un tope máximo a las emisiones. Ya no voy a poder emitir lo que yo quiera, me van a poner un tope, ¿sí? Y si yo necesito más, voy a tener que salir a comprarlas, toneladas de CO2. Esto va a empezar a partir del junio del próximo año, ¿sí? La ley estaba en reglamentación, duró casi 2 años, casi 3 años en reglamentación. Entonces se le va a poner un tope a las emisiones, sobre todo para los grandes generadores de CO2, ¿no? Pero también hay algo interesante, y es que si ellos ahorran, si yo tenía como tope 100 toneladas, resulta que tomé medidas como hizo 50.000 y ahorré 20, yo puedo salir a vender esas 20 a un mercado, a una bolsa. La Bolsa de Colombia se va a encargar de hacer este tipo de trámites, y esto se llama un mercado de emisiones, que en Colombia todavía no lo tenemos. Otra, otra ley que salió el año pasado es el de emisiones de fuentes móviles. Esta ley, bueno, esta ley me chocó un poco a mí, pero pues ni modo, así quedó. La ley establece que a partir del 2022 los vehículos nuevos tienen que cumplir con eh, la norma europea Euro 6, que hace que se emitan menos contaminantes. Y los vehículos actuales, todos los vehículos que tenemos hasta ahora, tienen plazo hasta el 2035 de pasarse a Euro 6. Si en el 2035 no tienen el tema de Euro 6, no van a poder transitar. Esto es para todos los vehículos, ¿sí? La ley 1972 del 2019. Digo porque me choca un poco porque es que hay países como la India, ¿sí? Que para el 2035 lo que se prohibió fue el uso de vehículos con combustión, ¿sí? Eliminarlos todos para el 2035. O sea, que todos los vehículos fueran eléctricos. Nosotros, esta ley hace que no nos pongamos eso por meta. Nos hemos puesto por meta tener, digamos, vehículos menos contaminadores, pero permite que haya todavía combustión. Ahí estamos un poco rezagados. Yo esperaría que ojalá esto cambie y que nosotros podamos ponernos digamos, en la línea de los demás países, que para el 2035 se espera que ya no hayan vehículos eléctricos, vehículos de combustión en sus calles. Pues obviamente esto implica un cambio revolucionario, pero por otro lado, si uno no se pone metas altas, pues nunca las cumple. Acá nos pusimos una meta bastante tenue. Bien, y, y la última cosa es la ley 1964 del 2019, otra ley promoviendo la compra de vehículos eléctricos. Entonces hay toda una ley en función de facilitar la compra de vehículos eléctricos, ¿sí? Hay algunos descuentos, hay prebendas para los vehículos que sean eléctricos. Entonces, este arsenal de leyes lo que va a permitir... bueno, olvidé decir una cosa importante. También la ley 1715 promueve la implementación de ISO 50000, la patrocina en el 50%, tanto la consultoría como la auditoría de certificación. Una empresa que se certifique en 50000 puede reclamar el 50% de la implementación y el 50% de la auditoría, ¿sí? Puede reclamarla vía renta y lo puede hacer. Entonces, esto es interesante porque ninguna norma que yo conozca, ni la 9000, ni la 14000, ni la ISO 45000, ni ISO 27000 de seguridad de la información, ninguna norma está subvencionada por el Estado. Esta sí, sí, esta sí. O sea, yo puedo recuperar el dinero, la implementación de la norma 50000. Y eso obviamente hace que esto sea muy atractivo. Bien, un vistazo rápido aquí a las empresas con mayor número de empresas certificadas en ISO 50000 en el mundo durante estos mal contados 10 años. Alemania es el primer país con 5.786 empresas, después viene China, Reino Unido, Italia. Bueno, están todos estos países. Francia, España está muy bien ubicado, 625 empresas. Recalco España porque tenemos tenemos muy buena literatura. España, por ejemplo, en el tema fotovoltaico es súper fuerte, tiene muy buena experiencia y tenemos muy buena literatura en español, gracias a, digamos, al empuje que ha tenido España. ¿Quiénes creen que son los mejores? Ya vamos a mirar ahora. Mire que los 10, aquí están los 10 primeros. Ahí no está Estados Unidos, ¿no? Está afuera, no está Japón, no está Estados Unidos, no está Rusia.
países de impacto importante, ¿sí? ¿Qué creen? ¿Quién creen que en el barrio de nosotros es el que más tiene? Aquí en Latinoamérica, ya les voy a pasar la imagen. Escribe ya en el chat. Bueno, Latinoamérica, Perú, dice Yamín. Bueno, Perú tiene 4. Mire, aquí en Latinoamérica, como lo ven, tenemos 70, Brasil tiene 73 empresas. Este es el último informe de diciembre de 2019 que salió hace un mes. Los informes siempre están. Chile está bien posicionado, sí señor. Me dice Janet Bor, que es Chile y Costa Rica. Costa Rica ahí alcanzó a salir también entre los 10 primeros. Estos son los 10 primeros del sector. Está Estados Unidos muy abajo. Realmente 50 empresas para Estados Unidos es muy, muy, muy pequeño. ¿Sí? Chile 43, Argentina 39, México 32, Colombia 12, Uruguay 6, Canadá 6, Perú 4, Costa Rica 4. Entonces vemos que comparar esta norma contra las otras normas, la ISO 50000 todavía es una norma que está arrancando. En Colombia, por ejemplo, tenemos que en ISO 9000 más o menos tenemos unas 12.000 empresas certificadas, 12.000, ¿sí? En ISO 9000 y acá tenemos tan solo 12 en 50000. Y en ISO 14000 tenemos más o menos 3.000 empresas certificadas en Colombia. Sí, o sea que todavía, digamos, el margen de actuación que tiene la 50001 es muy grande, ¿cierto? Y fuera de eso tenemos que patrocinio tanto de buenas prácticas, porque yo también, el gobierno me patrocina no solamente utilizar energía renovable, sino eficiencia energética. Por ejemplo, yo podría cambiar la lavadora de mi casa. Si ustedes pagan renta, pueden cambiar la lavadora de la casa y reclamar el 50%. El 50% solo se aplica para los que pagan renta. Si hay alguno que no paga renta, entonces tendría que acogerse a los otros 3 beneficios, que no haya IVA, que si el bien lo importa, no le cobren el arancel de importación, la depreciación acelerada del bien. Eso lo podría hacer. No, mentira, la depreciación acelerada del bien, no, porque no paga renta. Solamente le quedaría el IVA y los aranceles de importación. Bien, esto es, entonces podemos decir que en nuestra región hasta ahora estamos arrancando, ¿cierto? Y eso es interesante, me parece, porque para todos los que estén interesados en la versión 50000, lo que quiere decir es que no estamos todavía en la cresta de la ola. Y se espera que los próximos, pues digamos, este plan que con estas 4 leyes que acaban de ver, se espera que se implementen en los próximos 10 años. O sea que yo creo que por ahí en 5 años nosotros ya estaremos en la cresta de la ola de empresas certificadas en 50001. Y como ustedes saben, si usted se quiere meter en esto, pues es mejor comenzar antes y no ya en la cresta de la ola, porque pues ya otros van más avanzados. Bien, vamos a mirar un par de cosas de la 50001. La 50001 está construida bajo estos 3 elementos principales, o sea, la razón de ser, la estructura, las 3 patas de la mesa está constituida por estos elementos. Una, seguridad energética. ¿Qué significa seguridad energética? Que las empresas puedan garantizar la energía, ¿sí? Para poder operar. Un par de ejemplos de que esto no es tan sencillo como uno lo plantea. Por ejemplo, en la costa todos saben que el problema que tiene Electricaribe, y piensen ustedes que tienen un negocio o un hotel y sin energía el hotel, o que la luz se va en cualquier momento, eso genera un problema enorme, ¿sí? Normalmente los hoteles aquí en Cartagena, en Santa Marta, pues utilizan plantas de respaldo. Estas plantas de respaldo son de diésel, normalmente son muy contaminadoras, entonces genera un problema, nos genera el problema ambiental. Entonces, seguridad energética es importante. Pero, digamos, uno pensará que, bueno, por allá en Cartagena, pero mira, no sé si alguno tenga la experiencia de trabajar acá en la Sabana. En Bogotá, el servicio de energía es, digamos,
muy bueno, pero en los pueblos de la sabana, por ejemplo en Cota, aquí cercano a Bogotá, el servicio no es nada bueno y se interrumpe muy fácilmente y tiene enormes problemas. Es mucho más barato, ¿sí? Pero la calidad de la energía es muy deficiente. Entonces eso hace que las plantas, y no sé, pues y todos están familiarizados aquí en Bogotá, digamos que las empresas se han venido yendo hacia los pueblos y uno de los problemas que se tiene en los pueblos es que no se les garantiza fácilmente una continuidad de energía, una calidad de energía y eso le genera problemas, ¿sí? Entonces el tema de seguridad energética es un tema bien importante para una empresa. Imagínense por un momento una empresa que garantiza, no sé, más del 70% de su energía que la produzca ella misma, por energía, por paneles fotovoltaicos, por eólica, por biomasa, por uso de las basuras. Bueno, piensen ustedes que si una empresa dice, mire, yo pocas veces veo que las empresas dentro de sus planes estratégicos de negocio a futuro digan, vamos a generar el 70% de la energía. Y eso generaría una ventaja competitiva impresionante, porque si los demás no tienen energía y yo soy el único que tiene energía, pues me quedo con el mercado completo, ¿sí? Entonces, el tema de seguridad energética es un factor súper importante para una empresa, ¿sí? Y no todas están pensando no, por lo menos un porcentaje de su energía producirlo ellas mismas, ¿sí? Eso sería algo bien interesante, ¿sí? Para tener que depender menos de, por ejemplo, que no llueva, ¿sí? Por ejemplo, que la empresa prestadora del servicio no sea buena, bueno, todos los problemas que podemos tener, ¿sí? Entonces, digamos que las energías renovables buscan la democratización de la energía. Eso es algo bien, bien interesante. El tema ambiental no lo vamos a, ya lo mencionamos con el video, hemos hablado que estamos en un punto crítico, por el calentamiento global y el mal uso de las energías. Y el tema de competitividad, otro gran tema muy interesante que, digamos, este tema, ustedes van a ver que de alguna manera lo tocamos y es que en este momento las empresas están desperdiciando mucha energía y aumentando mucho sus costos de operación por culpa del desperdicio de energía. Entonces, si nosotros implementamos ISO 50000 dentro de una organización, lo que vamos a buscar es ahorros, ¿sí? Plata constante y sonante, ¿sí? Vamos a recuperar plata, ¿sí? Que en este momento se está perdiendo, ¿sí? Uno de los indicadores que normalmente montamos en eficiencia energética están relacionados con la recuperación de dinero, con plata, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos disminuir nuestros costos, podemos ser más competitivos, ofrecer productos y servicios a un precio más competitivo o mantener en el mercado, ¿sí? Y poder utilizar esa plata que estoy desperdiciando en este momento no sé, en recambio tecnológico, en innovación, en personal, lo que sea. Entonces, eso que estamos desperdiciando, que está cuantificado más o menos en el 50% de la energía en Colombia, nosotros podemos recuperar esa plata. Ese es un poco el objetivo. Si no toda, gran parte de esa plata. Bien. Ya vimos digamos, los principales móviles por los cuales se creó la 50000 y ahora vamos a mirar cómo se demuestra que uno cumple 50000, que una organización cumple con la norma 50000 y para eso está este concepto que se llama desempeño energético. Yo como organización debo demostrar mi desempeño energético. Si yo aumento mi desempeño energético, entonces puedo recibir la certificación en los ISO 50000. Si no puedo demostrar que el desempeño energético aumentó, entonces quiere decir que no voy a poder pasar mi auditoría. Y el desempeño energético se puede demostrar a través de tres modelos. Por favor, Jake, cierra su micrófono, por favor. Gracias. Tres elementos constituyen el desempeño energético. El consumo de la energía, ¿sí? Que básicamente el consumo de la energía, la cantidad de energía que consumimos en Colombia lo hacemos por mes. Podría ser otro periodo bimensual o podría ser más pequeño, quincenal, semanal. Bueno, consumo de energía, la cantidad de energía,
¿cierto? Entonces el desempeño energético lo puedo demostrar si yo disminuyo mi consumo de energía. Ese es un camino. Otro camino es ¿para qué uso la energía? ¿En qué gasto la energía? ¿Sí? Hay usos que son más ineficientes que otros. Voy a poner el ejemplo sencillo que ya dije. Si yo tengo dos vehículos, o sea, el uso de la energía es en el transporte, uso la energía para el transporte, pero tengo un vehículo eh, de combustión y un vehículo eléctrico, está claro que el vehículo eléctrico hace un mejor uso de la energía que el otro vehículo. Ambos son para transporte, lo uso en transporte, pero hay usos que son más eficientes que otros. Entonces yo puedo demostrar que si yo voy cambiando mis usos de la energía a usos más donde pierda menos energía, entonces por ahí puedo mostrar mi desempeño energético. Y el último tema es eficiencia energética. ¿A qué se refiere la eficiencia energética? Al consumo de energía en función de la producción de un bien o servicio. Pongo un ejemplo. Soy una empresa productora de sillas, produzco sillas. Entonces yo puedo decir, mire, para producir esta silla, he consumido 50 kilovatios hora al mes para producir esta silla, ¿sí? Entonces relaciona la energía contra una unidad de producción. Cuando son servicios es más difícil hacer los análisis de eficiencia energética. Entonces, la norma me pide que, ojo con lo que voy a decir, cualquiera de estos tres, por lo menos uno de los tres mejore. No se necesita mejorar los tres. No se necesita que disminuya el consumo, que mejore el uso de la energía y que aumente la eficiencia energética. No, yo puedo por lo menos uno de los tres. Si demuestro que uno de los tres he mejorado, entonces el desempeño energético se considera que aumentó. Entonces, digamos que el más difícil de los tres es el de consumo de energía. ¿Por qué digo que es el más difícil? Porque si ustedes como empresa les va bien en ventas, venden más sillas, venden y venden sillas, sus diseñadores de sillas son espectaculares, a la gente le gustan las sillas, pues entonces ustedes van a producir más sillas y si producen más sillas, pues van a consumir más energía, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si solo analizo el consumo, cada mes ustedes van a consumir más energía, entonces el desempeño energético no podría pasar. Entonces, ¿por dónde me quedaría la alternativa a mí? Entonces, como no lo puedo hacer por consumo, lo puedo hacer por eficiencia energética. Y eso quiere decir que yo cada mes voy a utilizar menos energía en la producción de una unidad. Si el primer mes producía 50 kilovatios hora una silla, ahora voy a utilizar 40 kilovatios para producir la misma silla, ¿sí? Y el siguiente mes produje 30 kilovatios la misma silla. Entonces quiere decir que yo ahora estoy por silla utilizando menos energía y eso es parte del desempeño energético, mejoro por eficiencia energética. Entonces, cada organización va a tener que escoger de esta triada por dónde va a mejorar el desempeño energético. Si lo puede hacer con los tres, sería fantástico. No es fácil. Pero, pues digamos que ahí vienen las diferentes estrategias que nosotros podamos llegar a tener para disminuir los consumos, la eficiencia energética y el uso de la energía. Bien. El contenido de la norma, la versión 2018 ya incorpora, para los que conozcan algo de normas ISO, incorpora el anexo SL. Eso significa, en palabras sencillas, que la norma pues ya tiene 10 capítulos principales, básicamente. Tiene los mismos capítulos principales. Esto lo tiene la 9001, la 45001. Todas estas normas comparten en común los 10 requisitos, los 10 capítulos principales. La 50.000 versión 2018 ya tiene eso. La versión 2011 no lo tenía, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos capítulos, pues, básicamente son los mismos. Va a haber una diferencia importantísima en el capítulo 6, ¿sí? El capítulo 6 es más o menos tiene el 45% de los requisitos, ¿sí? Solo el capítulo 6. Bien, entonces,
como en todas las normas del capítulo 0 al capítulo 3, nosotros vamos a ver, básicamente es una presentación de la norma, no hay requisitos, los requisitos comienzan en el capítulo 4. En el capítulo 4, de manera sencilla, aquí hay un requisito que es súper importante que se llama el alcance. Definir qué va a cubrir el sistema. Cuando una organización se certifica en ISO 50000, como pasa en las otras normas, no necesariamente toma todas sus sedes o todas sus actividades. Yo podría escoger parte de mis actividades en hacer eficiencia en el tema de desempeño energético. No todas. O sea, por ejemplo, yo tengo un edificio de 10 pisos y yo podría decir, mire, me voy a certificar en ISO 50000 del piso 1 al piso 5, punto. Del piso 6 al piso 10, no. Yo podría escogerlo de esa forma. O si yo tengo varias sedes, entonces yo escojo la sede A y no la sede B, ¿cierto? Entonces cada organización decide cuál es su alcance, eso está en el capítulo 4, ¿sí? Ahí está también el contexto de la organización y las partes interesadas, pero un elemento muy importante para nosotros es el alcance. También está el tema del liderazgo, ¿sí? Que tiene que ver con las gerencias, y algo muy importante que es acá, voy a mencionar algo clave de liderazgo, y es que para poder lograr buenos ahorros hay que hacer inversiones. La norma ISO 50000 requiere que yo haga inversiones muy grandes. La respuesta es no, ¿sí? Yo podría no hacer inversiones importantes. Perdón, Angie, ¿tú puedes cerrar tu micrófono, por favor? Gracias, Angie. Es posible que se requieran grandes inversiones. Yo me puedo certificar sin grandes inversiones. Respuesta sí, con buenas prácticas. Pero el problema de las buenas prácticas, ¿sí? Es que, digamos, podrían llegar a un 10% de ahorro nada más, ¿sí? Un 10%. Y con un 10% de ahorro, pues, bueno, posiblemente no pueda recuperar todo lo que posiblemente esté perdiendo, ¿sí? Entonces, el liderazgo requiere que conseguir los recursos para poder hacer inversiones y lograr grandes ahorros. Cuando digo grandes ahorros, más del 20%, 20, 30, 40, hasta el 50%, si ese es mi potencial. Para lograr eso tengo que hacer inversiones. Y la norma le da como responsabilidad de encontrar ese dinero a la dirección. Ese dinero en Colombia, pues ya vieron que parte de ese dinero va a venir del Estado, ¿sí? Está subvencionado. Pero por otra parte, también el Estado tiene planes, tiene préstamos vía Bancoldex, es un banco de segundo piso, a tasas preferenciales para todo lo que tenga que ver con temas de energías renovables y eficiencia energética, ¿sí? Entonces, en principio, si yo no tengo plata, por ahí hay un camino, ¿sí? Entonces, no tengo plata para cambiar mis vehículos de gasolina a gas, por ejemplo. Eso es un cambio bien importante de eficiencia energética. El gas natural es mucho más eficiente y genera menos toneladas de CO2. Entonces, ese puede ser un cambio. Entonces, ahí se necesita una plata, y esa plata puede ir vía subvenciones o vía préstamos a tasas más blandas. En la planificación que hacemos, una cosa muy importante que se llama la revisión energética, que es hacer el primer balance de cómo están los consumos de energía, ¿sí? De la organización. ¿En qué gasta la energía la organización? Debe incluirse todo tipo de fuentes de energía. Es decir, energía eléctrica. Hay una cosa muy común, y es que nosotros nos hemos acostumbrado a pensar en energía, solamente pensamos en la energía eléctrica. Digamos que eso es un error, porque tenemos muchos más tipos de energía. Tenemos la energía de los combustibles, carbón, ¿cierto? Gas natural, gasolina. Si la empresa hace muchos viajes en avión, pues la gasolina del avión, en proporción obviamente al número de personas que viajan en el avión. Si son 1, 2, 3, pues se hace una proporción del consumo en un avión. Por ejemplo,
en unas empresas que yo he trabajado, las arroceras por allá en los llanos, ellos utilizan para secar el arroz, utilizan la cascarilla seca como combustible. Eso es una fuente de energía. Otro caso particular, no sé, por ejemplo, en Tunja, en el, en el acueducto de Tunja utilizan agua por gravedad. No utilizan bombas, sino que la fuente del agua está un poco alta y entonces llevan el agua por gravedad a las diferentes partes de la ciudad. Ese llevar el agua por gravedad, ahí hay un consumo de energía, que es un consumo que les cuesta cero, pero ahí hay energía por gravedad. Esa energía la tengo que tener en cuenta. Entonces la norma pide que yo tenga en cuenta todos los energéticos que consumo, que utilizo. Si dentro de mi empresa utilizara, por ejemplo, animales como fuerza motora, pues también, o inclusive humanos. Eso ya hay tablas y cálculos que más o menos me dicen cuál sería la energía gastada por las personas. Capítulo 7 está muy parecido a los demás de las demás normas. Aquí metemos el tema de la competencia de las personas. Aquí es donde hay que hacerles formación, educación, algo súper clave, el tema de la competencia, la toma de conciencia, la comunicación entre las partes. Aquí es muy importante que participen todas las personas involucradas en los consumos de energía, que sean significativos, ¿sí? O sea, a esta norma le interesa que tomemos medidas donde hay altos consumos de energía, no donde hay pocos consumos de energía. Donde hay bajos consumos de energía, digamos que la norma diría, no se preocupe por eso ahora, después. Centrémonos en donde están los consumos altos, ¿sí? O sea, un ejemplo, yo en mi empresa tengo un vehículo y un computador. Seguro que el vehículo va a ser más importante que el computador, ¿sí? Entonces debería concentrarme en ahorrar lo más posible en el vehículo, no usarlo, irme en transporte público, bicicleta, moto, ¿sí? Buscar diferentes alternativas a utilizar el vehículo, ¿sí? El vehículo en sí mismo le puedo comprar dispositivos de hidrógeno, por ejemplo, que me pueden ayudar a ahorrar un 20% de la gasolina, ¿sí? O sea, hay mucha táctica que yo podría utilizar alrededor del vehículo, pero debo concentrarme en el vehículo, no en el computador, porque el computador respecto al vehículo, el consumo de energía es muy pequeño, ¿sí? Pero ya cuando yo haya dominado, no sé, ya me pasé a un vehículo eléctrico, entonces de pronto ahí podría pensar ahora sí en disminuir el consumo de energía de la pantalla, del vehículo. Bueno, el tema de la operación, bueno, en el control de la operación básicamente lo que ponemos es en marcha todas las actividades que hemos planeado para disminuir la energía, mejorar, por ejemplo, el tema de mantenimientos, muy importante. También lo aconsejo para casa, mantenimiento de neveras, la nevera que vive 24 horas prendida, si usted no le hace un mantenimiento, usted está perdiendo plata. Entonces uno escucha las cosas, no tengo plata, pero si la tiene, la está perdiendo. Si usted le hace mantenimiento a la nevera, se le disminuye el consumo de energía y ahí ahorra plata. De esa plata, paga el mantenimiento. Y de pronto le queda otro poquito. Entonces aquí en los puntos de operaciones donde hacemos todo el trabajo técnico, allá estamos en la producción, en la operación, cambiar calderas, ¿sí? Cambiar equipos, cambiar intercambiadores de calor, torres de enfriamiento, bueno, todo lo que se hace allá en la operación. Aquí es importante resaltar que se incluye también a los contratistas y proveedores si ellos están involucrados en los consumos. El hecho de que yo sea un contratista y sea yo el que paga el gas o el que paga la gasolina no me excluye dentro del tema de la norma. También, y entonces hay que pactar y negociar con ellos de cómo pueden ellos ayudar y favorecer el tema de eficiencia energética también. El tema del desempeño energético, la evaluación del desempeño, pues digamos que aquí es donde viene el tema de auditorías internas, revisión por la dirección, entonces mecanismos para estar pendiente que todas las medidas que me propuse hacer las estoy haciendo y adicionalmente esas medidas están logrando los ahorros adecuados. Para eso la norma nos
plantea que acá en el capítulo 6 que planifiquemos unos indicadores y una línea base. Sí, y eso aquí en el capítulo 9 estamos monitoreando esos indicadores y esa línea base para mostrar si estamos cumpliendo o no con nuestros ahorros. El concepto de línea base básicamente es un concepto y es que es autorreferencial, es decir, que yo me comparo contra mí mismo. No me comparo contra los consumos de otras organizaciones o legales, no, me comparo contra mí mismo. Como cuando uno corre los 10 kilómetros de una carrera y entonces uno dice, bueno, yo gasté 1 hora este año, para el próximo año me voy a gastar 55 minutos. Entonces la línea base es esa primera hora, ¿cierto? Y el objetivo es lograr hacer los 10 kilómetros en 55 minutos. Me comparo contra mí mismo. Entonces la línea base es un instrumento de comparación contra la organización que se compare su energía contra sí misma. Esa línea base se puede hacer por consumo, se puede hacer por uso de la energía o se puede hacer por eficiencia energética. Ya veremos, uno vería, dependiendo de la organización, cuál le conviene de las tres, pero se requeriría tan solo una. Y la última parte tiene que ver con la mejora, que es como las demás normas donde se proponen, donde todas las personas proponen mejoras. Ya en ejecución nos vamos dando cuenta de alguna cosa que valga la pena mejorar para ahorrar el desempeño energético. Esta norma, a diferencia de las otras normas, tiene una cosa muy clave, y es que si la línea base no mejora, pues realmente no se va a lograr la certificación, ¿sí? Entonces tiene un indicador contundente que es la línea base. En las otras normas no tenemos algo tan específico. Aquí el concepto de línea base es propio de la 50.001. Las otras normas no lo tienen. Y es un indicador muy especial que mide si logramos los ahorros planteados o no los logramos. Bien. Pequeño ejemplo de cómo funciona esto. Esta podría ser una línea base, un indicador de línea base. Básicamente lo que nosotros hacemos, esta sería por consumo. Aquí tenemos por consumo. Y tenemos un periodo, un periodo base, es decir, nosotros tomamos los últimos 6 meses, el último año, 2 años, 3 años de la empresa, donde estamos monitoreando cuál ha sido su consumo. Entonces aquí está el consumo de energía. Aquí está el consumo de energía durante, digamos, esos 6 meses, ¿cierto? Entonces, eso se hace en lo que se llama la revisión energética, que está en el capítulo 6. Entonces hacemos la revisión, miramos cómo están los consumos en un periodo anterior, ¿cierto? Después viene un periodo de transición, que es este periodo, vamos a ponerle verde, este periodo de transición donde yo implemento mis medidas. Entonces aquí yo instalo paneles solares, hago mejor mantenimiento, inflo las llantas de los vehículos, bueno, cambio la caldera. Hay un periodo de implementación de medidas, ¿sí? Y después viene un periodo de reporte, que es el periodo ya donde yo voy a comparar el periodo de reporte contra... ¿están viendo mi pantalla? Que alguien, por favor, me diga. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Es que vi que había habido como otra presentación. Bien, entonces comparo mi periodo de reporte contra mi periodo de base línea y tendría que ser menor en este caso de consumo. Podemos ver los ahorros energéticos que estarían aquí en la parte de arriba. Aquí nosotros podríamos ver estos ahorros, ¿cierto? Que es el que tiene el achurado, esa línea achurada. Porque si no hubiéramos hecho nada, hubiéramos tenido ese comportamiento de arriba con una línea segmentada. Entonces, si no hubiéramos hecho nada, hubiéramos tenido ese comportamiento. Pero como tomamos una serie de medidas, tuvimos el comportamiento que muestra la línea continua, y eso quiere decir que ahí tuvimos esos ahorros. Como tuvimos esos ahorros, pues entonces podemos demostrar que nuestras medidas de desempeño energético funcionaron, y entonces podemos lograr la certificación de ISO 50000.
¿De acuerdo? Entonces, esa es, digamos, en esta gráfica, de manera sencilla podemos nosotros ver cómo es que funciona el tema de la línea base y cómo, que es, digamos, algo central de esta norma, cómo podemos demostrar que hubo ahorros energéticos. Entonces, nada, ese sería, digamos, como el ejercicio. Entonces, dentro de los cursos que hacemos, tanto de auditores internos como de implementadores, uno de los temas que más le dedicamos mucho tiempo es el tema de manejo de indicadores, ¿no? Y pues ahí hacemos talleres de Excel y aprendemos varias tácticas, técnicas para lograr hacer estas mediciones. Bueno, y cierro esta parte planteándoles algunas buenas prácticas. Estas son las buenas prácticas. Esto lo vemos mucho más en los cursos de implementadores. También se ve algo en auditores internos, pero pues con más detenimiento lo hacemos en los cursos de implementadores. Aprovechar más la luz. Todo el tema de apagar las luces, mantenimiento de la iluminación. Muchas veces pasa que los bombillos están llenos de polvo, ¿cierto? Las lámparas están llenas de polvo, nunca se les hace aseo, eso, las lámparas pierden luminosidad, ¿cierto? Entonces, y aumenta el calor, aumenta las pérdidas, entonces hay que estar haciendo mantenimiento del tema de iluminación. Comprobación del estado de las ventanas, sobre todo cuando tengo aires acondicionados, ¿cierto? Eso es un tema clave porque si tengo escapes por las ventanas, pues ahí puedo tener problemas importantes. Mantenimiento periódico de los equipos de climatización, todo lo que tenga que ver con climatización se vuelve algo súper importante. Uso racional del agua caliente sanitaria, ¿sí? Este es un tema que yo les invito a, si ustedes quieren tomar alguna medida, la primera medida sería si tienen calentador de gas, pues lo primero que habría que mirar es a qué temperatura lo están usando y bajar 1 o 2 grados la temperatura, ¿no? Con eso ya hacen un aporte importante, ¿sí? Y lo ideal sería tener un temporizador y no gastarse más de 5 o 10 minutos, ¿cierto? También pues el mantenimiento de todo lo que son agua caliente sanitaria, configuración de los equipos de cómputo que se utilizan muchísimo, a veces están en un modo que no es un modo de ahorro, mantenemos cada aplicación que tengamos abierta consume más energía, ¿sí? Entonces a veces uno tiene 2, 3, 5, 10 cosas abiertas ahí consumiendo energía inútilmente, entonces deberíamos estar cerrando. Entonces hay toda una serie de buenas prácticas en el tema de manejo de equipos. Está toda la energía fantasma. Nosotros dejamos todo lo que tenga control remoto, todos los equipos que tengan control remoto están consumiendo una energía, ¿cierto? Fantasma. O todos los cargadores de los equipos celulares los dejamos conectados y ahí hay conexión, ¿sí? Disminuir la impresión de documentos. Yo creo que una de las cosas interesantes que ha habido y que he escuchado varias empresas diciendo y es que pudieron vivir estos 6 meses casi sin imprimir, ¿sí? Debido al tema de la pandemia. Entonces, pues llegó el momento de seguir con esa línea. Podíamos vivir sin imprimir, ¿sí? Hay muchas organizaciones, sobre todo las estatales, que imprimen frenéticamente. Para todo imprimen. Entonces, pues analizar si si es posible reducir el número de lámparas, eso es lo que miramos. Instalaciones de interruptores temporales de baños, detectores de presencia en pasillos, todo esto que es lo que podemos decir que es Smart Grid, ¿sí? con mejores tanto detección de movimiento o de luminosidad, esto también lo podemos hacer. Control automático de iluminación, instalación de recuperadores de calor en las unidades de tratamiento de aire. Todo lo que es intercambio de calor, pues yo puedo utilizar ese calor. Si estoy extrayendo calor, puedo utilizar ese calor para otra cosa, ¿cierto? Entonces, eso es algo interesante, el control del funcionamiento en las calderas, ¿sí? La temperatura de operación y estar monitoreando las calderas. Las calderas son unas generadoras de contaminación importante porque pues pueden ser a diésel, a gas. Lo ideal es tener ya las calderas en gas,
¿sí? Instalarle a las calderas válvulas termostáticas, inclusive también para el aire acondicionado se pueden utilizar válvulas estáticas, instalación de bajo puertas y burdeletes. Esto tiene que decir un mejor aislamiento de todos los sitios. Si estoy utilizando aires acondicionados o cuartos fríos, neveras, todo eso, entonces las puertas y los burdeletes son importantes para que no pierda energía, ¿sí? Regulación de temperatura en la acumulación, en la generación de agua caliente sanitaria, ¿sí? La que la utilizamos en empresas para múltiples cosas. Instalación de multitomas programables, esto es muy interesante, y es que hay multitomas que me permiten un apagado, es decir, por ejemplo, voy a poner mi celular en la multitoma y esa multitoma se apaga a la hora que yo quiera, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, y no me queda prendida, no me queda conectado el cargador toda la noche cuando ya el celular, por ejemplo, se cargó. Entonces las multitomas tienen esa característica que yo las puedo programar, ¿sí? Y me permiten ir ahorrando. Definir políticas de compras eficientes. Desde compras es importante que cuando yo vaya a comprar un equipo, busque el equipo de mayor eficiencia energética, no el más barato, ¿sí? Cuando uno compra equipos muy baratos, termina pagando más, porque los equipos más baratos son más ineficientes, ¿sí? Entonces habría que hacer un análisis a más largo tiempo, porque si no, lo que uno hace es desperdiciar la plata. Puede hacer una compra, entre comillas, rápida y económica, pero a la larga está perdiendo plata. Instalación de variadores de frecuencia en los ascensores. Bueno, esto es una cosa que los que tienen ascensor tienen que verificar si su ascensor es inteligente o no. ¿Inteligente en qué sentido? Que los ascensores de antes solamente tenían, digamos, una velocidad, así estuviera subida una persona o 10 personas, mandaban la misma cantidad de energía, ¿cierto? Los ascensores inteligentes lo que hacen es que pesan el número de personas y mandan la energía para subir ese número de personas, ¿sí? Entonces, si se sube una persona, pues entonces mandan la energía para una persona y no para 10 como hacían los viejos. Pero inclusive hay nuevos, porque los ascensores para las organizaciones son muy caros y a veces la organización compra, y los más baratos son los más ineficientes, entonces a veces compra ascensores que no tienen variador de velocidad y bueno, ahí cometen un error. Bueno, hasta aquí fue esta presentación. Voy a dar la posibilidad entonces que si tienen preguntas, con mucho gusto las voy a atender. Entonces adelante, el que tenga preguntas pueda tomar el micrófono, por favor, y hacer preguntas que le haya quedado de este ejercicio. Aquí me están haciendo una por chat, dice Esteban Rojas, dice, para lograr la certificación se requiere que el auditado demuestre cómo se hicieron los cálculos matemáticos de la línea base. Normalmente sí, Esteban. Eso es algo importante porque uno como auditor tiene que verificar que eso haya quedado bien hecho, ¿sí? Y a veces pasa que hay muchos errores ahí, por eso es bueno que hayan varias auditorías internas de este tema, porque sucede mucho cuando yo tengo diferentes tipos de energía. Tengo eléctrica, tengo solar, tengo diésel, tengo gasolina, tengo, bueno, varios tipos de energía. Uno de los errores muy típicos que suele pasar es las conversiones. Yo tengo que llevar todo a una unidad de energía. A julios, que es el sistema de energía internacional, no solo debemos llevar las unidades en julios porque los julios generan demasiadas cifras. Entonces, la unidad que normalmente trabajamos son los kilovatio hora, ¿sí? Pero ahí se cometen muchos errores, ¿cierto? O que no se contemplaron ciertos energéticos. Bueno, hay que estar revisando que los cálculos estén bien hechos. Sí, eso es una cosa que hay que hacerlo. Entonces, eso es algo importante. Me pregunta JAB que si hay que demostrar de manera matemática que las variables son relevantes. Bien, eso es una cosa que es importante.
cuando yo voy a hacer eficiencia energética, la eficiencia energética está relacionada contra una variable, ¿sí? Entonces yo tengo que lograr demostrar que la variable es una variable relevante. ¿Eso qué significa? Que si mi variable crece, mi consumo de energía crece, y si la variable decrece, mi consumo de energía decrece. Eso es una opción. Si yo demuestro eso, quiere decir que la variable es relevante, ¿sí? Que a mayor número de sillas, más energía consumo. También puede haber un caso diferente y es el inverso, y es a medida que mi variable decrece, mi energía aumenta y lo contrario, ¿sí? Eso también sería interesante. Yo lo he visto, por ejemplo, en el caso de Tunja, el nivel del agua, a medida que el nivel del agua aumenta, se necesita menos energía porque se necesitan menos bombas, pero pero si el nivel del agua de la fuente disminuye, entonces toca utilizar las bombas y toca bombear el agua, o sea que se consume más energía. Pero ahí también sirve porque es, digamos, directamente proporcional o inversamente proporcional. Esas dos cosas casi hay que demostrarlas. Y esto se demuestra a través de una cosa que se llama el coeficiente de correlación. No es la única forma, pero es la típica. El coeficiente de correlación que se llama el R cuadrado, que para eso utilizamos unas gráficas XY y hacemos análisis estadísticos de XY. Y miramos cómo se correlacionan dos variables. También puede darse el caso que sea multivarial, ¿no? Que no sea solamente una variable, sino que tenga 5 o 6 variables. Y entonces tengo digamos, un modelo más complejo que pues lo puedo hacer en Excel o con un software especializado. Y ahí también me va a dar un poco la confianza de qué tanto esas variables se correlacionan. Entonces sí, toca demostrarlo. Más o menos cuánto es el tiempo, me pregunta Jenny, más o menos cuánto es el tiempo que tarda una empresa pyme en estar lista para una certificación, para una certificación que tiene una brecha de 20% conforme a los requisitos de la norma. Bueno, Jenny, esta es una pregunta, tú ya sabrás, bien difícil, porque ¿de qué depende? Depende, o sea, eso puede ser corto o largo. Si yo lo que voy a hacer es que me voy a proponer con solo buenas prácticas ahorrar el 10% y yo lo puedo hacer, es decir, me propongo un ahorro del 10%, no voy a hacer inversiones, solamente buenas prácticas, yo lo veo cercano. ¿Qué es cercano? No sé, alrededor de unos 6 meses, ¿sí? Máximo 6 meses, ¿sí? Pero si lo que yo voy a hacer es me voy a poner una meta del 30% de ahorro de la energía. Y lo que voy a hacer es buenas prácticas por un lado, pero por otro lado voy a hacer inversiones. Normalmente cuando hay inversiones se requiere más tiempo porque hay que conseguir la plata, hacer las cotizaciones, hacer la obra. Siempre en las obras algo sucede, entonces se demora, ¿cierto? Entonces ponle tú que dependiendo de la obra esto puede demorarse 6 a un año, 6 meses a un año, dependiendo de lo que yo esté haciendo. Inclusive las obras pequeñas dan guerra. Si ya la obra es más grande, hasta puede pasar esto un año, 2 años, ¿cierto? Va a depender de cómo la organización, o sea, qué acciones va a implementar, ¿sí? Y qué tan complejas son esas acciones, ¿sí? Entonces, si es pequeño y sencillo, posiblemente sea rápido. Si es más complejo, dure mucho más tiempo. Otra cosa que debes tener en cuenta es que tú dices que tiene un 20% de conformidad. Lo más importante es hacer la revisión energética, es decir, el numeral 6.3 de la norma, porque yo ahí necesito saber si tengo datos hacia atrás. Una de las cosas que frecuentemente nos pasa es que las empresas no tienen datos o los datos que tienen no son buenos. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos toca esperar 6 meses a generar datos para poder hacer análisis, porque si una organización no tiene datos, no se puede hacer nada. Y entonces me quedo 6 meses trabajando en el montaje de los datos, ¿sí? Sin hacer casi nada, simplemente tomando datos, para ahora sí hacer la revisión energética. Entonces, el primer paso que hay que hacer en unas 50.000 es hacer la revisión energética. Eso es lo más importante. Sin hacer una revisión energética, no, digamos que uno no podría realmente hacer más.
Me preguntan acá, alguien que dice en línea, el curso de auditoría interno 50.001 está dirigido a qué profesionales un ingeniero industrial puede acceder a realizar el curso. Bueno, en general los cursos de auditores internos no tienen, digamos, como prerequisitos establecidos, digamos, normativamente hablando, no, cualquier persona puede tomar un curso de 50.000, pero en la práctica yo les tengo que decir que aquí es muy importante que las personas que van a tomar un curso de 50.000 tengan unos conocimientos básicos de unidades de energía, de fuentes de energía. No tienen que ser ingenieros eléctricos o ingenieros en general, pero si yo no tengo, digamos, conocimientos de energía básicos, pues va a ser difícil, por lo menos hacer la auditoría, ¿no? Porque, digamos, si yo no sé ni siquiera qué es un kilovatio hora, ¿cierto? Pues bueno, difícil. Entonces yo diría que sería bueno que el curso, que la persona tuviera por lo menos unas cosas básicas, ¿sí? No necesariamente un título en ingeniería, pero yo he tenido arquitectos, ingenieros industriales, administradores de empresa, abogados hemos tenido. Aquí hay una parte muy fuerte de derecho y aquí hay muchos abogados que se meten en este tema, ¿sí? Técnicos, muchos técnicos eléctricos les interesa mucho el tema, instaladores de gas, de aires acondicionados, bueno, ellos les interesa mucho el tema y yo creo que ellos lo pueden hacer sin problema, ¿sí? No hay un requisito, un prerequisito, pero pues digamos que es más fácil el curso cuando tú tienes ese nivel básico de electricidad básica, por decirle de alguna forma. ¿Alguna otra pregunta? Aquí me dice Duván Quiroga, ¿qué es más preocupante ambientalmente, el gasto de energía o la contaminación electromagnética? En este momento, Duván, el problema del calentamiento global o sea, el gasto de energía es más importante. La contaminación electromagnética es muy importante, es algo indeseable, digamos, se da mucho por las antenas, por todo el tema de comunicación móvil. Mi consejo en general es que ustedes saben que cuando a uno le entra una llamada, uno debería contar hasta 30 segundos, contestar y no poner el teléfono inmediatamente apenas uno contesta en la oreja, sino esperar unos 30 segundos, unos 20 segundos, pedir un momento y ahí sí, porque lo que sucede con el teléfono es que tiene el máximo de parte electromagnética cuando tú contestas. Se genera un campo muy grande ahí porque está buscando la señal, pero apenas la logra, comienza a reducir rápidamente el campo y ya uno puede hablar. Entonces, ese momento de la entrada de la llamada es, digamos, el peor momento para uno ponérselo en la oreja. Y si uno vive cerca a una estación, a una torre eh, una torre de comunicaciones para telefonía celular u otras, realmente eso trae sus problemas. Pero en ese momento, digamos, si lo vemos como el total, como el mundo, realmente el problema está más en el consumo de energía, sí, que en el tema electromagnético. O sea, sí es un problema, no quiero minimizarlo, pero comparado con el otro es un problema mucho más pequeño, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No veo más preguntas. No, profe, al parecer no. Ok, bueno, Entonces pues vamos a nada, dejar te doy tu que... palabra. Te doy la Muchas palabra, por gracias. favor. Muchas gracias a todos Bueno, por muchas su gracias a atención. todos por participar en este webinar. Le voy a dar espacio a nuestro compañero Cristian, quien tiene una información para ustedes. Adelante, Cristian. Buenos días para todos. Muchas gracias, María. Muchas gracias, profesor Carlos. Muy interesante la información que nos entrega. Claramente un poco enfocado a ser también consciente